Hola chicos, ¿cómo están? En el presente video vamos a revisar los pasos que se siguen para la preparación de muestras histológicas, así como algunas técnicas de tinción de dichos tejidos. Es importante recalcar que con la finalidad de estudiar la estructura y función de los tejidos, se han desarrollado técnicas para la preparación de estos, con el objetivo de preservar lo más posible sus características naturales in vivo. Los pasos que se siguen para la preparación de los tejidos, que serán observados sobre todo mediante microscopio óptico, son los siguientes. Primero, vamos a realizar una fijación del tejido. Posteriormente, una deshidratación y aclaramiento, seguido de una inclusión para posteriormente realizar corte y por último, un montaje y tinción. A continuación, vamos a revisar con mayor detalle cada uno de estos pasos y en qué consiste cada uno de ellos. Ahora bien, primero que nada, hablando del paso de fijación. Este paso se debe de llevar a cabo inmediatamente después de la extracción de la muestra biológica del organismo, ya sea por medio de una biopsia por aspiración, por punción con Trucut o por citología, inmediatamente después de haber tomado esta muestra y para que el tejido no comience a manifestar cambios, a descomponerse, tenemos que sumergirlo en algún agente fijante, ya que el objetivo de este agente es preservar el tejido, ya que detiene el metabolismo celular. También nos ayuda a impedir la degradación enzimática de las células y los tejidos por autólisis, proceso que se lleva a cabo de manera normal una vez que este tejido se extrae del organismo vivo. También sirve para destruir microorganismos patógenos y a su vez para endurecer el tejido, ya que este fijador tiende a formar enlaces cruzados con las proteínas del tejido y por lo tanto pues lo endurece. Los fijadores más utilizados son la formalina o también conocido como el formol, así como algunos metales pesados como por ejemplo el permanganato y el tetróxido de osmio. Sin embargo, es importante mencionar que algunas veces cuando se pretende, por ejemplo, preservar los triglicéridos en una muestra, estos triglicéridos por el uso de formalina pueden llegar a degradarse. Por ende, se recomienda que posterior a que se dé ese tratamiento con formalina, inmediatamente se congele el tejido y se proceda pues a realizar los siguientes pasos. También es importante mencionar que la formalina que se utiliza, pues es formalina amortiguada al 37%. Es decir, cuando hablamos de que hay una formalina amortiguada, nos referimos a que ésta tiene que tener un pH de 7, un pH fisiológico. También es importante mencionar que, por ejemplo, cuando se trata de muestras de tejido de tipo citológico, es decir, por ejemplo, un Papa Nicolau, entonces se recomienda el uso de fijador de alcohol del 96%. Ahora bien, también es importante recalcar que cuando nosotros vamos a utilizar formalina, esta tiene que estar en una proporción 1:20, es decir, por cada volumen de tejido tenemos que tener 20 volúmenes de formalina amortiguada al 37%, como lo podemos observar en la imagen que se encuentra en la diapositiva. Es decir, una parte de tejido por 20 de formalina. Este tiene que estar totalmente sumergido en esta formalina. Y de hecho se recomienda que se deje ahí en formalina aproximadamente unas 24 horas para que se dé muy bien el proceso de fijación. Posteriormente, hablando del proceso de deshidratación y de aclaramiento. Bueno, primero es importante recalcar que el mayor constituyente del tejido en su forma natural va a ser el agua. Por lo tanto, tenemos que realizar una deshidratación gradual.
Es decir, la deshidratación no tiene que ser una deshidratación violenta, rápida, porque esto conllevaría pues que el tejido perdiera toda su estructura y sus características que posee in vivo. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es deshidratarlo de manera paulatina, poco a poco. Y para ello es que se utiliza alcohol en concentraciones ascendentes para ir eliminando poco a poco esta agua del tejido, tal como vemos por aquí. Que de hecho, cada laboratorio va a tener su propio protocolo de deshidratación del tejido. Por lo regular inician en alcohol del 70%, sin embargo, pues también se han reportado algunos laboratorios que utilizan alcohol desde 50 grados, ¿sí? Ahora bien, vamos a sumergir el tejido durante 10 minutos 2 veces en el primer alcohol, luego lo pasamos durante 10 minutos 2 veces en la segunda concentración, luego en la tercera y así sucesivamente hasta que lleguemos a alcohol de 100 grados. Posteriormente vamos a llevar a cabo el proceso de aclaramiento. Como tal, nosotros sabemos que el tejido va a tener una coloración natural. Sin embargo, nosotros necesitamos quitar esa coloración natural para posteriormente poder contrastar dichas estructuras del tejido con algún tipo de tinción. Para nosotros poder quitarle esa color natural, utilizamos un agente aclarante, que comúnmente suele ser xileno o tolueno, los cuales son miscibles tanto en alcohol como en parafina. Y esto es muy importante, ¿por qué? Bueno, pues porque nosotros vamos a tener que después de la deshidratación, el tejido va a quedar con ciertos residuos de alcohol y además posteriormente va a ser incluido con parafina. Entonces, por ende, nosotros necesitamos que el agente aclarante pues tenga afinidad con ambas sustancias. Una vez que ya se ha llevado a cabo el proceso de aclaramiento, igual 2 baños, es decir, 2 veces en Gilol, vamos a obtener un tejido transparente, es decir, ya aclarado, ya con pérdida de la tinción, o mejor dicho, del color natural del tejido. Posteriormente vamos a llevar a cabo el proceso de inclusión. El proceso de inclusión se lleva a cabo sobre todo con el propósito de otorgar rigidez a la muestra del tejido, ya que este lo vamos a seccionar, lo vamos a cortar en láminas muy delgaditas. Entonces necesitamos pues que este tejido resista este seccionamiento y que no se vaya pues sí, que no vaya a perder su forma normal, su forma natural. Estas laminitas delgadas posteriormente nos permitirán la visualización adecuada en el microscopio óptico, ya que como sabemos, pues el microscopio óptico utiliza una lámpara de luz, y esta lámpara de luz tiene que atravesar esa laminita delgada para poder visualizar de manera adecuada. Entonces, lo que se usa de manera regular para el proceso de inclusión es la parafina. Esa misma parafina que utilizan, por ejemplo, para la elaboración de velas, es lo que se utiliza en los laboratorios de histología para poder incluir a los tejidos. Es decir, vas a fundir tu parafina, ¿sí? Vas a fundir tu parafina. Posteriormente vas a colocar en una de estas rejillas tu tejido. Posteriormente el tejido lo colocas en un recipiente como este que vemos por aquí y luego le viertes la parafina fundida. Posteriormente dejas enfriar para que solidifique, ¿sí? Y luego lo que tú vas a obtener son bloquecitos de parafina ya con tu tejido incluido, para que posteriormente se lleve a cabo el proceso de cortado, de seccionamiento de dicho bloque de parafina.
Hablando del corte, bueno, como mencionaba el bloque de parafina con el tejido, posteriormente lo vamos a llevar a un aparato que se conoce como microtomo. Este microtomo contiene unas navajas de acero inoxidable muy pero muy delgaditas y un brazo el cual por una manivela, ¿sí? Tú vas a ir rotando y esta va a ir, esta hoja delgada de acero inoxidable que es muy filosa, ¿sí? Va a ir bajando para poder ir seccionando el tejido, o bueno, mejor dicho, el bloque de parafina con el tejido, poco a poco. Y de hecho, resultado de del seccionamiento o del corte, nosotros vamos a obtener unas laminitas muy delgaditas que pueden ser de entre 5 hasta 10 micrómetros de grosor. Es decir, están súper delgaditas. Y de hecho, aquí podemos ver cómo la persona que está realizando este seccionado tiene este instrumento que de hecho pues, puede ser incluso un pincel, ¿sí? Y con el cual él va manipulando precisamente estas laminitas con el objetivo pues de que no se le vayan a romper. De hecho, aquí acoplado directamente al microtomo, vamos a tener un baño María, ¿sí? Un baño María que realmente pues se le conoce como baño de flotación, con el objetivo pues de que esta pequeña laminita quede flotando en la parte superior del pañito y posteriormente el analista lo que hace es atrapar el corte de su interés por medio de un portaobjetos. También es importante recalcar que este microtomo no únicamente secciona bloques de parafina, sino que también podemos nosotros realizar este corte sin necesidad de inclusión. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay algunas muestras que nosotros podemos tratar por medio de congelamiento con nitrógeno líquido. Sin embargo, cuando nosotros utilicemos bloques congelados con nitrógeno líquido de tejido, pues por lo tanto nosotros entonces cuando realicemos la sección, el corte, vamos a realizarlo con todo el ambiente en frío. Es decir, vamos a poner a enfriar la hoja del microtomo de acero inoxidable con la cual se realiza el corte. También vamos a estar en un cuarto frío que de preferencia tiene que mantenerse a unos 4 grados centígrados aproximadamente. Esto pues obviamente con el propósito de que tu bloque de tejido congelado no se te vaya a derretir y pues pierdas la muestra. Y aparte, pues también, ¿verdad? Que este tejido llegue a perder las características in vivo que tenía. Posteriormente vamos a irnos al último paso, que es penúltimo, ¿sí? Vamos a irnos al penúltimo, porque posteriormente vamos a llevar a cabo como pues todo el proceso de tinción, que algunos autores lo mencionan dentro del montaje, otros lo mencionan como un paso aparte. Ahora bien, hablando del montaje, primero que nada, ¿sí? Es importante mencionar que los cortes de tejido obtenidos se pueden montar en portaobjetos, que de hecho fue lo que les mencioné acá. Una vez que tú seccionas tu tejido, esta laminita de parafina con el tejido va a ser colocada encima de un portaobjetos. Una vez que ya lo tenemos en el portaobjetos, vamos a utilizar algún agente que nos ayude a mantenerlo en el portaobjetos, es decir, que no se nos vaya a estar moviendo o que de repente cuando lo queramos teñir, pues no lo vayamos a perder cuando estemos manipulando, porque no sé, se resbale del portaobjetos, yo qué sé, ¿sí? Para eso, usualmente se utiliza resina. La resina funge como un pegamento que fija, que pega la laminita esa de 5 a 15 micrómetros al portaobjetos para que tú la puedas manipular sin tener ese pendiente de que se te vaya a caer del portaobjetos.
También es importante mencionar que debido a que los cortes de tejido pasaron por un proceso de aclaramiento, pues estos ya mencioné que se vuelven incoloros. Por lo tanto, nosotros para poder visualizar muchísimo mejor las estructuras y poder contrastarlas, cuando nosotros las vamos a observar al microscopio óptico, es importante que llevemos a cabo una técnica de tinción. Ahora bien, es importante mencionar que para la tinción, por lo regular utilizamos colorantes hidrosolubles, es decir, colorantes que son afines al agua. También es importante recalcar, chicos, que recordemos, tu tejido lo tienes incluido en parafina. La parafina es un hidrocarburo, ¿sí? Es decir, es un componente que se extrae a partir del petróleo y por ende, pues obviamente no es afín al agua. Sin embargo, yo te estoy diciendo que los colorantes que usualmente utilizamos son hidrosolubles, es decir, son afines al agua. Por tanto, nosotros tenemos que volver a realizar ciertos procesos con esta muestra para poder volverla o más bien regresarle al tejido esa hidrosolubilidad. ¿A qué me refiero? A que, bueno, una vez que tú tienes ese portaobjetos con tu laminita de tejido ya fijado con resina, pues ahora ese portaobjetos nosotros le vamos a retirar la parafina, lo vamos a desparafinar, porque ya dijimos, la parafina es un hidrocarburo, no es miscible en agua. Por ende, para nosotros retirarle la parafina en la que está incluido el tejido y dejar únicamente el tejido, lo sumergimos en gileno. Le damos 2 lavaditos de gileno durante 10 minutos, es decir, ponemos ahí nuestro portaobjetos con el tejido durante 10 minutos, lo sacamos y lo volvemos a meter posteriormente en otro frasco de gileno para posteriormente hidratarlo. Si ustedes recordarán, nosotros anteriormente habíamos incluido en parafina, pero también lo habíamos deshidratado. Pero como tú vas a teñir el tejido, tú necesitas que el tejido esté hidratadito, pues para que el colorante pueda fijarse de manera idónea. Por tanto, nosotros a ese tejido que lo deshidratamos anteriormente, ahora lo vamos a volver a hidratar. Para ello, nosotros vamos a utilizar una técnica de hidratación gradual. Así como nosotros lo deshidratamos de manera gradual con alcohol a grados ascendentes, ahora nosotros la hidratación la vamos a hacer a la inversa, es decir, este portaobjetos con el tejido lo vamos a ir sumergiendo en alcohol a concentraciones descendentes. Por tanto, primero vamos a empezar con 2 baños, cada uno, o bueno, más bien, 2 veces lo vamos a sumergir en etanol de 100 grados, ¿sí? Durante 10 minutos. Posteriormente lo pasamos a alcohol del 96, del 80 y así sucesivamente hasta que lleguemos a sumergirlo en agua destilada. Y de esta manera nosotros estamos asegurando que el tejido se hidrata. Posteriormente, una vez que ya se hidrató mi tejido, que ya lo tengo sin parafina, ya está listo este tejido para ahora sí teñirlo. La tinción más usual que se lleva a cabo en histología es la tinción de hematoxilina y eosina. Esa tinción se lleva a cabo de la siguiente manera. Primero nosotros vamos a tomar ese portaobjetos que tiene ya mi tejido bien fijo y lo vamos a sumergir durante 3 minutos en hematoxilina. Posteriormente vamos a hacer un lavado en agua de grifo, es decir, vamos a sumergir ese portaobjetos durante 15 minutos. De esa manera vamos a ver que dado que la hematoxilina es un agente que suele unirse
a componentes ácidos de la célula, pues por ende vamos a tener como resultado pues la tinción del DNA, ¿sí? El ácido desoxirribonucleico, y el RNA, el ácido ribonucleico, que nosotros encontramos en el núcleo de las células y en los ribosomas. Posteriormente, nosotros vamos a hacer dos lavados, vamos a sumergir 2 veces en agua destilada por 10 minutos para retirar el exceso de hematoxilina. Posteriormente, vamos a sumergir ese portaobjetos en eosina durante 30 segundos. Este es un colorante que suele unirse a estructuras que tienen una composición básica y por ende pues suele teñir lo que es la matriz extracelular, sobre todo el citosol de la célula. Por último, nosotros vamos a deshidratar nuevamente. ¿Por qué? Pues porque nosotros no queremos, nosotros necesitamos que ya no se siga, pues sí, necesitamos quitar esa agua para posteriormente fijar correctamente ese tejido y preservarlo durante mucho tiempo. Pero como para esto de preservar el tejido, nosotros realizamos un tipo sándwich, es decir, a este portaobjetos con el tejido lo vamos a cubrir con un cubreobjetos, pero este cubreobjetos para que quede bien fijo lo tenemos que fijar con resina, y como la resina no es miscible en agua, pues por ende tenemos que volver a deshidratar el tejido, que es básicamente lo que vemos aquí. Vemos cómo sumergimos, ya una vez terminado el proceso de tinción con hematoxilina y eosina, vamos a sumergir este portaobjetos primero en etanol de 80 grados 15 segundos, luego etanol del 96 grados 30 segundos, etanol al 100% 5 segundos, otra vez etanol a 100 grados por 10 minutos. Posteriormente colocamos gileno y por último vamos a fijar, como les digo, el método de fijación puede ser mediante la colocación de un cubreobjetos, el cual lo vamos a fijar por medio de resina. Esto conlleva a que esta muestrita se pueda conservar durante muchísimo tiempo, ¿sí? Incluso hay algunas muestras que utilizan por ahí en el laboratorio de histología que tienen años que se llevaron a cabo, años que se procesaron, pero nosotros las guardamos con el propósito pues de seguirlas utilizando durante mucho tiempo. Y esto pues también todo este proceso conlleva pues que si realizas muy bien tu proceso no tienes por qué tener degradación del tejido. Ahora bien, también es importante mencionar que hay algunas veces que nosotros necesitamos observar algunas estructuras lipídicas. Cuando esto ocurre, por ejemplo, no sé, tejido adiposo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una muestra de tejido adiposo y que nosotros queremos precisamente visualizar estas estructuras lipídicas, si utilizáramos esta técnica como tal, nosotros íbamos a perder los lípidos, porque los lípidos se pierden en cuanto tú utilizas todo esto de los solventes de etanol, etcétera, etcétera, o incluso los colorantes, porque ya dijimos que hematoxilina y eosina, junto con otros colorantes, pues suelen ser hidrosolubles. Sin embargo, cuando nosotros lo que queremos es preservar tejidos cuya composición es alta en lípidos, pues por tanto nosotros vamos a estar modificando un poquito dicha técnica. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, desde la fijación ya no va a ser la misma. ¿Por qué? Pues porque tú no nada más vas a utilizar formol, pues posiblemente tú vayas a hacer más bien a procesar tu tejido, a fijarlo mediante congelación. Y ya posteriormente llevarás a cabo un proceso de tinción
con algún colorante, pero de tipo lipídico, es decir, un colorante liposoluble, como por ejemplo el Sudán. Entonces, pues cabe mencionar que esta técnica se tiene que llevar a cabo dependiendo de lo que tú desees obtener al final. Ahora bien, hablando un poquito más sobre las tinciones. Ya dijimos que hay diferentes tipos de tinciones, sin embargo, la más utilizada es la tinción hematoxilina eosina, ¿sí? Que de hecho, miren, aquí les muestro, por ejemplo, unas microfotografías. Este es un tejido pancreático, ¿sí? Una muestra de páncreas. En la primera imagen que estoy señalando con el puntero, es tejido pancreático teñido únicamente con hematoxilina. Yo ya anteriormente les decía que la hematoxilina es un colorante basófilo que básicamente se une a estructuras ácidas de la célula, es decir, al núcleo y a los ribosomas o el retículo endoplásmico rugoso. Y suele teñir dichas estructuras de una coloración entre azul violácea. Posteriormente yo les mencionaba que la eosina, ¿sí? es un colorante acidófilo, es decir, este se va a unir a estructuras sobre todo que contienen un pH básico, como son el citosol de la célula. Sin embargo, lo que no les mencioné es que pues este citosol tiende a teñirlo de una coloración entre rosadita, rojiza, ¿sí? Que es lo que vemos en la segunda imagen. Sin embargo, en la tercera imagen observamos la utilización de ambos colorantes, tanto hematoxilina como eosina. Si se fijan, pues aquí precisamente podemos ver ese contraste de cómo los núcleos están, pues sí, francamente de color azul violáceo, mientras que el citosol se encuentra teñido de una coloración entre fuchsia, rosita, rojiza, ¿sí? También es importante mencionar que según las características de los colorantes, estos se pueden agrupar en tres clases. Vamos a tener primero a los colorantes ácidos y básicos, que pues el ejemplo más claro, pues son la hematoxilina y eosina. También vamos a tener colorantes especializados que distinguen los componentes fibrosos de la matriz extracelular, como es por ejemplo la orceína. Posteriormente vamos a hablar un poquito de ella. Y por último vamos a tener las sales metálicas, cuyo principio se lleva a cabo ya que éstas se precipitan en los tejidos para formar depósitos en la superficie de estos, como por ejemplo la tinción argéntica. Ahora bien, en la parte derecha de esta diapositiva podemos ver algunos colorantes básicos y algunos colorantes ácidos, como por ejemplo el verde metileno, el cual tiñe de verde las estructuras ácidas, el azul de metileno que las tiñe de azul, la pironina G que las tiñe de rojo, el azul de toluidina que tiñe dichas estructuras ácidas en azul. Mientras que, por ejemplo, en los colorantes ácidos vamos a tener a la fucina ácida que tiñe todos esos componentes básicos de rojo, al azul de anilina, el cual tiñe de azul, la eosina de rojo, como les digo, puede ser rojo, rosa, o al naranja G, el cual pues tiñe a las estructuras básicas de color naranja. Ahora bien, chicos, si bien es cierto, y de nuevo lo repito, la tinción de hematoxilina y eosina es la más utilizada en histología, no es la única. ¿Por qué razón? Bueno, porque este tipo de tinción de hematoxilina y eosina no permite diferenciar de manera eficiente ciertos componentes del tejido, como lo son las fibras elásticas formadas por elastina y las fibras reticulares.
¿sí? Tampoco podemos observar las membranas basales que se encuentran presentes, por ejemplo, en los epitelios. Tampoco podemos observar los carbohidratos como el glucógeno. No nos permite diferenciar los proteoglucanos, glucosaminoglicanos que forman parte de la matriz extracelular, ni tampoco los lípidos neutros, como es el caso de los triglicéridos dentro del tejido adiposo. ¿Por qué situación no nos permite visualizar estos componentes? Bueno, por un lado, porque gran parte de estos componentes suelen perderse cuando nosotros aplicamos todos estos pasos de los cuales hablamos anteriormente, ¿sí? La fijación, la deshidratación. ¿Por qué? Pues porque algunos de esos componentes son eliminados. Por ejemplo, los triglicéridos, lo que les mencionaba, cuando nosotros utilizamos alcoholes, pues estos lípidos suelen perderse. Algo otros más es porque pues simplemente no hay afinidad con estos colorantes respecto a estas, por ejemplo, fibras elásticas o reticulares. Cuando eso sucede y que nosotros sí o sí queremos visualizar cualquiera de estos componentes, pues por lo tanto tenemos que llevar a cabo un método de tinción mucho más selectivo que la hematoxilina iosina. Como por ejemplo, podríamos utilizar azul de toluidina, que miren, aquí tenemos una muestra de mastocitos teñidos con azul de toluidina, que de hecho los mastocitos son parte del sistema inmunológico. Y estos mastocitos suelen ser células que poseen gránulos de histamina, serotonina, los cuales tienden a activarse y desgranularse cuando nosotros estamos ante un proceso alérgico. Aquí en esta microfotografía podemos ver cómo, por ejemplo, el núcleo de los mastocitos se encuentra teñido de color azul intenso, mientras que, por ejemplo, todos estos que vemos como granulitos, puntitos, ¿sí? Todas estas zonitas punteadas, hacen alusión precisamente a la tinción de sus gránulos de histamina y serotonina. Pero si lo vemos, se presenta de un color diferente, pero estamos utilizando solamente azul de toluidina. ¿Por qué? ¿Por qué lo observamos así de colores diferentes? Bueno, porque este azul de toluidina suele ser un colorante que presenta metacromacia. El término metacromacia se refiere a la capacidad de colorantes básicos concentrados de formar monómeros, dímeros y polímeros del colorante, los cuales tienen diferentes propiedades de absorción respecto a las moléculas individuales de colorante. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, dado que el azul de toluidina suele unirse a estructuras celulares y también del tejido que presentan alta concentración de grupos sulfato y fosfato ionizado. Es decir, donde nosotros tengamos una mayor concentración de grupos fosfatos ionizados, que esto suele ser en el material genético, en el DNA, el azul de toluidina va a formar un colorante azul intenso. Sin embargo, ¿por qué? Pues porque se van a formar polímeros de este azul de toluidina. Sin embargo, en componentes que no tienen tanta concentración de sulfatos y fosfatos, suele, digamos, formar dímeros o monómeros y por lo tanto estos suelen teñirse de un color púrpura e incluso hasta rojo. Y depende en gran medida del pH. De hecho, seguramente ustedes recordarán que les mencionaban que el DNA, el ácido desoxirribonucleico, suele ser muy ácido y suele ser muy ácido, suele tener este pH ácido precisamente por los grupos fosfatos ionizados. En esta diapositiva les muestro otros tipos de tinciones. Por ejemplo, primero tenemos una microfotografía de un tejido renal con técnica de Paz. Que la técnica de Paz se refiere al ácido periódico de Schiff. Aquí podemos observar
sobre todo a moléculas ricas en glucógeno y carbohidratos. Es decir, en hematoxilina y eosina ya dijimos que no podemos observar las estructuras con glucógeno o con algunos carbohidratos, pero si tú lo que quieres es precisamente observar esas estructuras en algún tejido, entonces optarás más por utilizar una técnica de tinción de PAS o de ácido periódico de Schiff. Aquí podemos observar, por ejemplo, ¿sí? Todo esto, toda esta estructura que vemos por aquí, es la cápsula de Bowman, de la nefrona. Posteriormente, todo esto que vemos, estos espacios que vemos aquí, no es que sean espacios vacíos, sino que más bien se refiere a los capilares glomerulares que ayudan a perfundir a la nefrona. Y posteriormente vemos los túbulos renales por acá, ¿sí? Y si se fijan, todo esto que vemos de color magenta, todo esto que vemos por aquí, son precisamente el glucógeno que se tiñó de color magenta, ¿sí? Todo esto es glucógeno que se encuentra presente en el tejido renal. Posteriormente, también en la siguiente imagen, es una tráquea teñida con la técnica tricrómica de Mason. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se tiñen en un azul intenso, casi violáceo, los núcleos de la célula. Posteriormente también tenemos zonas rojizas, las cuales hacen alusión a músculo y queratina. Y por último tenemos en azul clarito, ¿sí? En azul más clarito, vamos a tener al moquito, ¿sí? Todo esto es mucinógeno o moco. Y también vamos a tener fibras de colágeno por aquí, ¿sí? Si se fijan en el caso de la hematoxilina y eosina, pues no nos iba a permitir, por ejemplo, contrastar por ejemplo, el músculo, la queratina, únicamente íbamos a ver tanto el citosol de las células como los núcleos, pero aquí ya podemos contrastar cuando tenemos músculo, queratina, moco, colágeno, etc. Posteriormente tenemos un corte de un ganglio linfático, esto teñido con tinción argéntica. La tinción argéntica está basada al uso de nitrato de plata. Todas estas como ramitas en color negro, en color intenso, son fibras reticulares, que las fibras reticulares pues las vamos a encontrar en el citoesqueleto, ¿sí? Todo esto que vemos por aquí teñido de negro son fibras reticulares. Estas fibras reticulares nosotros no las podemos visualizar, no las podemos contrastar si utilizamos la técnica de hematoxilina y eosina, únicamente con tinción argéntica, ¿sí? Posteriormente tenemos un corte de aorta, la cual está teñida con orceína. En el caso de este corte, podemos ver precisamente todo esto que vemos por aquí en color pardo, ¿sí? Hace alusión a las fibras elásticas, que de hecho, posteriormente vamos a ver que, por ejemplo, los vasos sanguíneos en la parte externa están recubiertos por tejido conectivo, formado principalmente por fibras elásticas. Y esas fibras elásticas, vuelvo a resaltar, nosotros no las podríamos contrastar del resto de tejido por técnica usual de hematoxilina y eosina. Únicamente técnicas especiales, como por ejemplo la orceína, nos pueden permitir visualizar estas fibras elásticas. Posteriormente, aquí tenemos un corte de miocardio,
teñido con hematoxilina férrica. En el caso de la hematoxilina férrica, si se fijan, se forma como una red, ¿sí? Como si fuera una red en color negro. ¿Por qué? Pues porque resulta que dado que este colorante está unido con hierro, vamos a observar precisamente la oxidación de dicho hierro, lo cual le va a dar esta coloración negra a las estriaciones del tejido cardíaco. ¿Sí? Todo esto que vemos aquí son esas estriaciones que contiene el músculo cardíaco. Por último, pero no menos importante, les muestro lo que es un frotis sanguíneo, el cual está teñido con una tinción de Wright y Hemsa. En este podemos observar cómo es que contrastan las células sanguíneas. Vemos cómo en el caso de los eritrocitos estos se tornan de un color rosadito, mientras que en el caso de el citoplasma y los núcleos de los leucocitos los podemos observar en una tonalidad morada, violácea, incluso hasta azulada. Por ejemplo, aquí podemos ver un neutrófilo, el cual nosotros podemos saber que es un neutrófilo gracias a que vemos que posee gránulos y aparte también por su núcleo con varios lóbulos, ¿sí? Polilobulado. Posteriormente un linfocito, sabemos que es un linfocito porque tiene un núcleo muy grande, no contiene gránulos. Tenemos por acá también a un basófilo, que vemos cómo todos estos granulitos del basófilo se encuentran teñidos de azul más intenso, mientras que su núcleo de un color como violeta, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, les encargo por favor que repasen esta tabla de las principales colorantes que se utilizan en histología y también pues estos ejemplos de cómo es que se visualizan los tejidos ya a nivel de microscopía. También es importante recalcar, chicos, que hay algunas veces que no únicamente nos limitamos a realizar técnicas de tinción ordinarias, sino que utilizamos otras técnicas mucho más selectivas, como son, por ejemplo, la histoquímica y la inmunocitoquímica. La histoquímica proporciona información sobre la presencia y localización de macromoléculas intracelulares y extracelulares. Esta técnica se utiliza frecuentemente en tejidos congelados. Como ya les mencioné, si nosotros lleváramos a cabo la fijación con formalina, la deshidratación y el aclaramiento con alcohol y xileno y así sucesivamente, nosotros íbamos a ir perdiendo ciertas moléculas del tejido, por ejemplo, los lípidos, los carbohidratos como el glucógeno, fibras, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, para nosotros evitar esto, yo les mencionaba en reiteradas ocasiones que también se puede llevar a cabo una técnica de fijación, pero por congelamiento del tejido. Estos tejidos congelados pueden ser visualizados posteriormente por una técnica de microscopía óptica o de microscopía electrónica. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos es llevar a cabo una técnica de microscopía óptica, podemos optar por utilizar una histoquímica. Si, por ejemplo, nosotros queremos utilizar un microscopio electrónico, podemos hacer una inmunocitoquímica de fluorescencia o podemos incluso utilizar metales pesados para posteriormente contrastar dichas estructuras. Sin embargo, digamos que nosotros lo que queremos es llevar a cabo una histoquímica. Esta por lo regular
se lleva a cabo cuando nosotros queremos detectar la presencia de una enzima en específico dentro de un tejido. Sin embargo, es importante mencionar, esta técnica no nos permite directamente marcar la enzima para saber dónde está. No, lo que nos permite es detectar el producto de la acción enzimática de dicha enzima, ya que al momento de que la enzima lleva a cabo su proceso enzimático, forma productos los cuales pueden captarse por medio de un colorante y por ende precipitar. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, nosotros primero que nada vamos a tener un corte histológico, el cual vamos a colocar en una solución que contenga algún sustrato, ¿sí? Y un agente de captura, que por lo regular el agente de captura suele ser algún colorante en específico o incluso un metal pesado. En este caso, digamos que puede ser un colorante, por ejemplo, el colorante de paz, que tenemos por acá el ejemplo, ¿sí? Del colorante de paz o de ácido periódico de Schiff, que como ya dijimos, va a estar contrastando la presencia de glucógeno y otros carbohidratos. Pues bueno, posteriormente vemos aquí en esta reacción química cómo ponemos el tejido en presencia de un sustrato, ¿sí? De un colorante, que en este caso ya dijimos que es el ácido periódico de Schiff, y posteriormente, si se encuentra presente la enzima, resulta que parte del sustrato se va a transformar en producto. Y luego este producto va a ser atrapado por el colorante, ¿sí? Que juntos se conocen como precipitado, ¿sí? Precipitado o producto capturado. Y por último, pues el sustrato hidrolizado. ¿A qué me refiero, chicos? A que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un tejido y hacemos esta técnica de paz, pero aparte utilizamos una enzima, por ejemplo, digamos amilasa, ¿sí? La amilasa nosotros sabemos que es responsable de eliminar o más bien de metabolizar el glucógeno para transformarlo en carbohidratos libres. Por ende, pues el ácido periódico ya no se uniría a ese glucógeno. Mientras que si, por ejemplo, nosotros ponemos nuestro tejido sin presencia de esta amilasa, nosotros vamos a obtener pues toda la región coloreada con glucógeno. ¿Por qué? Pues porque no tiene una enzima que lo hidrolice. En pocas palabras, chicos, la inmunohistoquímica básicamente se basa en hacer dos cortes del mismo tejido. Uno lo vamos a poner en presencia de la enzima y otro sin presencia de la enzima. Y posteriormente vamos a comparar ambos tejidos para estar bien seguros, es decir, tener la certeza de que lo que se está tiñendo con el colorante sí es glucógeno y no es otro tipo de carbohidrato. No sé si me di a entender. Si no, pues lo volvemos a checar en clase. ¿Sale? Ahora bien, chicos, hablando de la inmunocitoquímica, esta es una técnica que utiliza anticuerpos contra un componente celular específico. Estos anticuerpos a su vez van conjugados con un fluorocromo, es decir, una molécula que absorbe luz a una determinada longitud de onda y luego emite luz visible. Esta técnica es importante mencionar que se utiliza en cortes fijados por congelación. Y la reacción antígeno-anticuerpo puede analizarse en un microscopio de fluorescencia o confocal. Es decir, aquí no podemos utilizar esta técnica ni con un tejido previamente fijado con formol o con formalina y tampoco la podemos utilizar con un microscopio óptico. También es importante mencionar que este tipo de microscopía de fluorescencia o confocal produce imágenes tridimensionales del tejido. Ahora bien,
También es importante mencionar que hay una inmunocitoquímica directa e indirecta. ¿A qué me refiero? En el caso de la directa, por ejemplo, aquí vamos a tener el tejido. El tejido posee una proteína en específico, digamos que, no sé, colágeno 4, ¿sí? Vamos a decir que esta proteína colágeno 4 está presente en el tejido y yo quiero identificar en el tejido específicamente colágeno 4. Nosotros sabemos que hay 20 tipos diferentes de colágeno, pero yo únicamente quiero el colágeno 4. Entonces, ¿qué voy a hacer para identificar únicamente el colágeno 4? Pues voy a utilizar un anticuerpo anticolágeno 4 previamente marcado con un fluorocromo, es decir, una molécula que al momento de llevarse a cabo la reacción antígeno-anticuerpo, vuelvo a repetir, el antígeno es el colágeno 4 unido que está presente en el tejido y el anticuerpo es el anticolágeno 4, el cual está marcado con un fluorocromo. Yo una vez que lo observe en el microscopio voy a observar ciertas regiones las cuales fluorescen gracias a ese fluorocromo. La fluoresceína es el fluorocromo más utilizado en las técnicas de inmunocitoquímica. Esta fluoresceína absorbe luz ultravioleta y emite un color verde. Por ejemplo, bueno, este es el ejemplo de la inmunofluorescencia directa, es decir, nosotros ahí tendríamos a la fluoresceína, le incidiríamos luz ultravioleta y a cambio nosotros veríamos un color verde en el microscopio de fluorescencia o confocal. Sin embargo, si nosotros queremos ser más específicos todavía, podemos utilizar una técnica de inmunofluorescencia indirecta, en la cual vamos a utilizar dos anticuerpos, un anticuerpo primario y un anticuerpo secundario. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a tener el mismo ejemplo, chicos. Digamos que aquí está el tejido, que en el tejido se encuentra colágeno 4 y yo quiero identificar colágeno 4. Bueno, voy a utilizar un anticuerpo primario anticolágeno 4, el cual en las zonas donde haya colágeno 4 va a llegar y se va a unir. Y posteriormente a este anticuerpo vamos a utilizar un anticuerpo secundario, es decir, un anticuerpo anticolágeno 4, ¿sí? El cual de nuevo va a ir ya marcado. Y si ustedes se fijan, en este caso al anticuerpo primario se le pueden unir más de un anticuerpo secundario, por lo tanto la señal será mucho más intensa y también más específica. Acá, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos una microfotografía confocal de un miocardio, es decir, de una parte de tejido de músculo cardíaco, ¿sí? Sin embargo, aquí nosotros utilizamos dos anticuerpos con dos fluorocromos diferentes, es decir, nosotros utilizamos un anticuerpo contra lactato y un anticuerpo, contra proteína transmembranal CD147. Si se fijan en el caso del lactato, pues este anticuerpo antilactato va marcado con rodamina, la cual emite un color rojito, es decir, todo donde haya lactato va a fluorescer de color rojo, mientras que donde haya proteína transmembranal CD147 se va a unir el anticuerpo antiproteína transmembranal CD147, el cual, como va unido a fluoresceína, va a emitir en color verde. Entonces, si se fijan, ahí vemos muy bonito pues las partes donde hay lactato y donde hay proteína transmembranal CD147. Y vemos incluso esta imagen, como les mencioné, de manera tridimensional. De hecho, es ¿cómo les diré? Lo particular, lo bonito de cuando se utiliza un microscopio de fluorescencia, que ya ahí el sistema de cómputo te permite precisamente poder visualizar imágenes en tercera dimensión.
Y bueno, chicos, esto sería todo por la sesión del día de hoy. Agradezco mucho su interés y estaremos resolviendo dudas en clase presencial. Bye.